El sol se filtraba perezoso sobre las paredes desgastadas de la vecindad. Todo parecía transcurrir con la misma rutina de siempre. Doña Florinda, impecable como cada mañana, alistaba a su hijo Kiko para que no se ensuciara con el polvo del patio. Pero la calma no duró mucho. «Tome, por estar molestando», gritó doña Florinda mientras estampaba una sonora cachetada en la mejilla de don Ramón, que apenas había cruzado el patio para buscar agua. «¿Y yo por qué?», replicó don Ramón tambaleándose, sobándose el rostro. En un rincón, Kiko inflaba su pecho con orgullo mientras mostraba su nuevo juguete. «Mira, chavo. Mira, Popis. Tengo un camión a control remoto que tú nunca tendrás», decía con su risa chillona, mientras el chavo lo observaba con ojos brillosos y algo de envidia. La Popis, como siempre, hablaba con esa voz gangosa que desesperaba a todos. «Ay, sí. Y también tiene luces». El chavo, sin entender bien, se acercó demasiado y, al ver las luces parpadear, se sobresaltó tanto que se quedó tieso en medio del patio. «¡Ay!», le dio la garrotera, gritó Kiko. La Popis no dudó en traer un balde de agua fría y arrojárselo en la cara. El chavo se estremeció y volvió en sí, tosiendo. Mientras tanto, el profesor Girafales entraba a la vecindad con su habitual elegancia y el ramo de rosas en la mano. «¿Se puede?», preguntó, como siempre. Doña Florinda cambió inmediatamente su semblante severo por una sonrisa dulce. «Pase usted, profesor. Qué milagro que viene por aquí». Y, como era costumbre, doña Clotilde se aproximaba a don Ramón con voz melosa. «Rorro. ¿No quiere que le prepare una tacita de café?». Don Ramón, incómodo, retrocedió, pero su escape fue interrumpido por la llegada del señor Barriga, quien entró jadeante. «Vengo a cobrarle la renta, don Ramón». Todo era parte del ciclo inquebrantable de la vecindad. Nadie sospechaba lo que estaba por suceder. Nadie imaginaba que aquel día, lo que hasta entonces había sido comedia y rutina, se convertiría en pesadilla. Fue entonces cuando las televisiones comenzaron a encenderse solas. Una en la casa de doña Florinda, otra en la de doña Clotilde, incluso la vieja pantalla polvorienta que don Ramón juraba no tener conectada. Todas se iluminaron con el mismo resplandor azulado. Primero apareció estática, un ruido áspero que se filtraba por los cristales y las rendijas de las puertas. Luego, una figura oscura emergió de entre las sombras de la pantalla. Era alto, con ojos que parecían huecos, un rostro alargado y deformado, cubierto de grietas, como si hubiera sido tallado en piedra quebrada. De su boca no salían palabras, sino un zumbido constante, como el de miles de insectos. Una voz distorsionada retumbó en todas las casas al mismo tiempo. «Yo soy Velocust. Y vengo por ustedes». El patio entero quedó en silencio. Hasta el ruido de las aves callejeras cesó. Los vecinos se miraban confundidos, algunos aterrados. «¡Ay, Dios mío! Es el asesino de las noticias», chilló doña Clotilde, tapándose la boca con las manos. De inmediato, la figura comenzó a golpear desde adentro de las pantallas. Primero con sus garras alargadas, luego con todo su cuerpo. El vidrio se agrietaba como si fuera hielo delgado, y pronto un brazo delgado, cadavérico y plagado de cortes atravesó el cristal, arrastrando consigo sombras y un hedor putrefacto. Los niños chillaron. El chavo intentó esconderse dentro de su barril, pero el eco de esa voz invadía hasta el último rincón. «Uno por uno. Me alimentaré de ustedes». La normalidad de la vecindad se rompió en mil pedazos. La televisión de cada casa se encendía al unísono, mostrando el mismo rostro espectral. «No hay salida», dijo Velocust, estirando sus garras hacia el patio. El aire se volvió helado. El suelo temblaba levemente bajo sus pies, como si algo invisible reptara por debajo. Y ahí, entre gritos y confusión, fue cuando todos comprendieron que la vecindad ya no era un refugio pobre pero alegre. Ahora era una trampa, y aquel ente había venido a cobrarse a cada uno de ellos. El patio entero quedó paralizado, como si el aire se hubiera vuelto denso, imposible de respirar. Las pantallas chisporroteaban, y cada imagen mostraba a Velocust mirándolos fijamente, con esos ojos vacíos que no parpadeaban. Un rugido metálico sacudió el lugar cuando uno de los brazos de aquella criatura terminó de salir del televisor de doña Florinda.
La pantalla se hizo añicos, lanzando fragmentos incandescentes que se clavaron en las paredes y en la mesa donde ella había servido el desayuno. «Dios mío», gritó doña Florinda, abrazando a Kiko y a la Popis, que chillaban sin control. El profesor Girafales intentó mantener la calma, aunque su voz temblaba. «Tranquilos. Debe haber alguna explicación científica para esto». Pero la explicación no tardó en mostrarse. El brazo espectral de The Locust se estiró de manera imposible, como si fuera una serpiente cubierta de carne podrida, y golpeó de lleno contra la mesa, partiendo la madera en dos. Don Ramón, sin pensarlo, lanzó una silla contra la pantalla. «Váyase al diablo, engendro». La silla atravesó la pantalla, pero no detuvo a la figura. Al contrario, el televisor se deformó como si tuviera vida, extendiendo más sombras hacia el patio. La vecindad comenzó a temblar. Las luces parpadearon. Un sonido de insectos al unísono, como un enjambre de langostas gigantes, retumbó en todos los rincones. He recorrido ciudades, devorando familias. Y ahora ustedes son mi festín. La voz retumbaba, como un eco directo en el cráneo de cada vecino. Doña Clotilde cayó de rodillas. Es él. El que aparecía en las noticias. El asesino de las pantallas. El señor Barriga, con los nervios de punta, apenas logró gritar. «Tenemos que salir de aquí. Todos». Pero la salida estaba bloqueada. La gran puerta de la vecindad se cerró de golpe, oxidada pero firme, como si algo invisible la hubiera sellado. El chavo, temblando dentro de su barril, asomó solo la cabeza. ¿Y si mejor hacemos como que no estamos? La idea ingenua quedó en el aire, porque de pronto otra televisión explotó, esta vez en la casa de don Ramón. De allí emergió otra parte del monstruo, como si hubiera múltiples versiones de The Locust intentando entrar desde diferentes lugares. Brazos, piernas, fragmentos de su rostro. Todo tratando de arrastrarse hacia afuera. Kiko gritó con todas sus fuerzas. «Mamá. Me quiere aplastar». La criatura lanzó un zarpazo que rasgó la pared a centímetros del niño. Doña Florinda lo cubrió con su cuerpo, mientras el profesor Girafales intentaba defenderlos con una escoba que había encontrado cerca, golpeando contra el aire, inútilmente. El hedor se hizo insoportable. Era como carne quemada mezclada con humedad rancia. Cada respiración dolía. Y entonces ocurrió lo más aterrador. The Locust no solo atacaba físicamente. También comenzaba a deformar la mente de todos. Las paredes del patio se ennegrecieron, como si fueran absorbidas por un líquido oscuro. Las risas de Kiko se distorsionaban, sonando más graves, más macabras. La voz de la Popis se repetía en eco, diciendo frases que ella nunca pronunció. «Todos morirán. Todos morirán». El chavo salió del barril llorando, sujetando su resortera. «No nos va a ganar», dijo con la voz quebrada, apuntando hacia la pantalla. El gesto infantil provocó una carcajada grotesca de The Locust. Primero el hambre. Luego la sangre. Fue entonces cuando doña Clotilde, con el rostro bañado en lágrimas y rabia, levantó las manos hacia el cielo. «Ya basta. No permitiré que acabe con nosotros». Comenzó a recitar unas palabras antiguas, extrañas, en un idioma que nadie conocía. Su voz se quebraba, pero algo en el aire cambió. Una fuerza invisible pareció luchar contra las sombras del televisor. El monstruo gruñó. «Bruja». Las pantallas vibraron violentamente, como si fueran a estallar todas al mismo tiempo. Y así, la verdadera batalla apenas comenzaba en la vecindad. El patio se oscureció de golpe, como si el cielo hubiera sido arrancado del lugar. Los rayos del sol dejaron de entrar, y todo quedó iluminado únicamente por el resplandor azul de las pantallas. El aire era espeso, húmedo, con un zumbido constante que no se iba de los oídos. La invocación de doña Clotilde provocó que las pantallas explotaran al mismo tiempo, lanzando vidrios en todas direcciones. El sonido fue ensordecedor. Cuando el polvo bajó, algo se arrastraba en medio del patio. Era él. The Locust había logrado salir. Su cuerpo era una amalgama de carne seca, huesos expuestos y venas que se movían como gusanos vivos. Tenía más de 2 metros de altura, con un torso deformado y brazos demasiado largos, terminados en garras afiladas que goteaban un líquido negro. Su rostro, una máscara agrietada, no tenía ojos. Pero todos sentían su mirada directa, clavándose como agujas en sus cráneos.
Los vecinos retrocedieron. Nadie podía respirar con normalidad. El hedor era insoportable, como si la muerte hubiera tomado forma. El primero en reaccionar fue el señor Barriga. Con un grito de desesperación, tomó una silla y la arrojó con todas sus fuerzas. El impacto apenas hizo que la criatura girara lentamente la cabeza hacia él. Una sonrisa macabra se dibujó en su rostro seco. Deudas. Siempre se pagan con sangre. La criatura se lanzó sobre él con velocidad inhumana, hundiendo una de sus garras en su abdomen. El grito de dolor del señor Barriga retumbó en el patio, mientras la sangre manchaba el suelo empedrado. «Señor Barriga», gritó don Ramón, corriendo hacia él. Intentó golpear a Delocust con un palo de escoba, pero la criatura lo apartó con un solo manotazo. Don Ramón salió disparado contra la pared, golpeándose la espalda con fuerza. Doña Florinda abrazaba a Kiko y a la Popis, temblando, pero no se quedó inmóvil. Con una furia desconocida, se interpuso entre la criatura y los niños. «A mí nadie me toca a mis hijos». Y con la misma fuerza con la que acostumbraba a bofetear a don Ramón, descargó una cachetada en el rostro de Delocust. El golpe resonó, la piel del monstruo se hundió bajo la palma, pero no se rompió. La criatura inclinó la cabeza, como confundida, y luego lanzó un chillido que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Kiko cayó al suelo tapándose los oídos, y la Popis lloraba desesperada. El profesor Girafales, dejando a un lado su ramo de rosas, tomó el palo de escoba que había quedado tirado y se lanzó contra el monstruo. «No tocarás a mis alumnos». Golpeó una y otra vez, con más rabia que fuerza. Don Ramón, aún adolorido, se levantó tambaleando para unirse a él. Entre ambos intentaban contenerlo, aunque era como atacar a una montaña. Doña Clotilde no dejó de recitar su extraño conjuro, con los ojos cerrados y las manos en alto. Un viento gélido comenzó a soplar en el patio, y chispas verdes surgieron de sus dedos, impactando contra el cuerpo del ente. El monstruo retrocedió apenas, rugiendo con rabia. «Bruja. Maldita». El chavo, con lágrimas en los ojos, sacó su resortera. Apenas tenía una piedra, pero apuntó con decisión. «Vete. Déjanos en paz». Disparó. La piedra golpeó el rostro de Delocust y dejó una pequeña grieta en su máscara agrietada. Un líquido oscuro comenzó a escurrir de la herida, y el monstruo chilló con furia. La Popis, en un arranque de valor, tomó el palo roto de escoba que había usado el profesor Girafales y comenzó a golpear las piernas de la criatura. «Largo. Largo». Kiko, entre sollozos, lanzó su pelota directo al torso del ente. El golpe fue insignificante, pero su acto de valor hizo que los demás no se rindieran. La batalla había comenzado. Todos, incluso heridos y aterrados, enfrentaban a la criatura. Pero Delocust era demasiado fuerte. Cada golpe que recibía parecía enojarlo más, y con cada movimiento suyo, dejaba a alguien herido. El patio ya estaba manchado de sangre, las paredes agrietadas, y el eco de sus risas se confundía con los gritos de dolor. La vecindad se había convertido en un campo de batalla. El aire del patio estaba impregnado con olor a hierro y podredumbre. La luz azulada que emanaba del cuerpo de Delocust se reflejaba en los charcos de sangre que ya comenzaban a formarse. El suelo empedrado parecía latir, como si el monstruo hubiera contaminado hasta las piedras con su presencia. El profesor Girafales intentaba mantener a raya al ente con el palo de escoba, pero el monstruo lo atrapó de un solo zarpazo. La madera se astilló en 1000 pedazos y las garras de Delocust se hundieron en el hombro del profesor. Su grito fue tan desgarrador que Kiko se echó a llorar, cubriéndose el rostro. «Profesor», chilló doña Florinda, corriendo hacia él. Ella lo sujetó por la cintura, tratando de arrastrarlo lejos, pero Delocust los miraba como si jugara con ellos. Con un movimiento brusco, lanzó al profesor Girafales contra la pila de agua, rompiendo los ladrillos en pedazos. Don Ramón, tambaleante, se levantó una vez más. «Maldito», gruñó, apretando los puños. Se lanzó directo contra la criatura, golpeando su torso con rabia, sin pensar en el dolor. Pero Delocust lo sujetó del cuello y lo levantó como si fuera un muñeco. Las piernas de don Ramón se agitaban en el aire, buscando desesperadamente apoyo. «Frágiles. Todos ustedes», susurró el ente, acercando su rostro al de don Ramón.
El monstruo abrió la boca y un enjambre de insectos salió disparado hacia él. Decenas de langostas se introdujeron en su ropa, mordiéndolo, desgarrando su piel. Don Ramón gritaba desesperado, intentando arrancárselas, hasta que doña Clotilde, con un gesto firme, lanzó un hechizo verde que quemó parte del enjambre. «Déjalo, demonio. Yo te enfrentaré». El resplandor que emanaba de doña Clotilde iluminaba sus ojos, haciéndolos parecer de fuego. Sus palabras resonaban como truenos en un idioma que nadie entendía. The Locust retrocedió unos pasos, gruñendo, con humo negro saliendo de las grietas de su piel. Pero la furia del monstruo fue inmediata. Se abalanzó contra doña Clotilde y la arrojó con violencia contra la pared. Su cabeza golpeó con un sonido seco, y quedó tendida en el suelo, jadeando, con sangre bajando por su frente. La Popis, viendo a su tía casi inconsciente, gritó con todas sus fuerzas y corrió hacia el monstruo, golpeando sus piernas con el palo roto. «No la toques. No la toques». El monstruo la miró, inclinando la cabeza, como disfrutando de su valentía inútil. Con un simple manotazo la arrojó al suelo. La niña se retorció, llorando de dolor mientras se sujetaba las costillas. Kiko, aterrado, apenas podía moverse. Con su pelota en las manos, la lanzó contra The Locust otra vez, pero el monstruo la atrapó en el aire y la aplastó con una sola garra. El sonido fue como el de un cráneo rompiéndose. Kiko cayó de rodillas, temblando. Doña Florinda, con lágrimas de rabia, se levantó y comenzó a abofetear al monstruo una y otra vez. «Maldito. No te llevarás a mi hijo». Cada golpe resonaba con fuerza, pero era inútil. The Locust la tomó del brazo y lo retorció con tal violencia que un crujido aterrador llenó el patio. Ella gritó de dolor, cayendo al suelo con el brazo colgando. El señor Barriga, aún con la herida abierta en el abdomen, se levantó tambaleando, sujetando un pedazo de hierro oxidado. «No. No acabarás con nosotros», dijo con voz débil antes de lanzarse contra el ente. El hierro se hundió en el costado del monstruo, que rugió con rabia. Una sustancia viscosa y negra brotó de la herida, salpicando al señor Barriga, que cayó de rodillas, exhausto y sangrando. El chavo, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, veía como todos sus amigos caían uno por uno. Sujetaba su resortera con fuerza, pero sabía que no bastaba. Su cuerpo temblaba, pero en su interior crecía una furia distinta, una decisión que ninguno de los adultos había tomado aún. La vecindad estaba destrozada. El suelo cubierto de sangre, las paredes agrietadas, y los gritos de dolor mezclándose con la risa inhumana de The Locust. El monstruo abrió sus brazos deformes, y el zumbido de los insectos llenó cada rincón. Pronto. Ninguno quedará en pie. Y en medio del horror, todos comprendieron que lo que estaba en juego ya no era solo su vida, sino el destino de la vecindad entera. El patio de la vecindad ya no era el mismo. El suelo, antes testigo de juegos y discusiones cómicas, estaba ahora cubierto de sangre, astillas y trozos de pared. El eco de risas infantiles se había transformado en gritos desgarradores. Todo era un paisaje de pesadilla. The Locust permanecía en el centro, erguido, respirando pesadamente, su cuerpo deformado iluminado por ese brillo azulado y enfermizo. El monstruo parecía más fuerte con cada herida, como si la desesperación de los vecinos lo alimentara. Don Ramón yacía contra la pared, apenas consciente, con el pecho cubierto de arañazos profundos. Doña Clotilde estaba tendida en el suelo, su hechizo había drenado sus fuerzas, y apenas podía abrir los ojos. El profesor Girafales escupía sangre, con un brazo dislocado y la ropa empapada en rojo. La Popis sollozaba, abrazándose el costado donde las costillas se le hundían con cada respiración. Kiko, en shock, no paraba de murmurar. «Mi pelota. Mi pelota». Doña Florinda, con el brazo roto, intentaba arrastrarse hacia su hijo, mientras su rostro estaba marcado por lágrimas y polvo. El señor Barriga respiraba con dificultad. La herida de su abdomen se había abierto más, y la sangre se filtraba entre sus dedos. Su voz era apenas un murmullo. «No. No podemos rendirnos». El monstruo se movió entre ellos, caminando lentamente, disfrutando del espectáculo de destrucción que había causado. Su voz resonaba como un trueno en el patio, pero también como un susurro dentro de sus cabezas. «Uno por uno. Caerán. Su dolor me fortalece.
El chavo estaba de pie en medio del patio. Tenía la cara empapada en lágrimas y sudor, la ropa manchada de polvo y sangre, y la resortera temblaba entre sus manos. Sus piernas le fallaban, pero no retrocedió. «No los vas a matar», gritó con una voz quebrada, pero llena de rabia. Delocust se detuvo y giró lentamente hacia él. Inclinó la cabeza, como si lo observara con interés. «Un niño. ¿Crees que puedes detenerme?». El chavo alzó la resortera y disparó otra piedra. Esta vez la grieta en el rostro del monstruo se abrió un poco más, dejando salir un chorro de líquido oscuro. La criatura rugió y, por un instante, todos sintieron que había dolor en su voz. La Popis, entre sollozos, levantó la cabeza. «Chavito. No. No lo hagas». El niño la miró. Luego miró a todos los demás, heridos, derrotados, casi sin fuerzas. En sus ojos brillaba un destello que nadie más tenía. El de alguien dispuesto a todo. «Si tengo que dar mi vida, lo haré», susurró, apenas audible, pero con una convicción que estremeció a doña Clotilde, que lo alcanzó a escuchar. Con sus últimas fuerzas, la bruja levantó la mano, su voz temblorosa. «Chavito. Él no puede ser destruido. Salvo con un sacrificio. Con un alma pura». El silencio en el patio fue absoluto. Todos comprendieron al mismo tiempo lo que esas palabras significaban. Kiko intentó levantarse, llorando. «No, chavo. No. Eres mi amigo». Doña Florinda gritó con lo poco que le quedaba de aliento. «Ni lo pienses, chavo. Tú eres solo un niño». Pero el chavo no los escuchaba. Sus manos dejaron caer la resortera. Dio un paso adelante, tambaleándose, pero decidido. Delocust abrió sus brazos, como invitándolo. Su sonrisa grotesca mostraba hileras de dientes manchados de sangre. «Ven. Niño. Tu sufrimiento será un banquete». El aire se volvió aún más frío. Los insectos revoloteaban alrededor, y la vecindad entera crujía como si fuera a derrumbarse. El chavo respiró hondo. Sabía lo que debía hacer. La derrota estaba sellada. Pero en esa derrota nacía la esperanza. El patio estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de los insectos que acompañaban a Delocust. La criatura se erguía imponente, con los brazos extendidos, esperando que el niño se acercara. Los vecinos, heridos y casi derrotados, apenas podían moverse. Todos sabían lo que estaba a punto de pasar, pero ninguno tenía la fuerza para impedirlo. El chavo dio un paso al frente. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero sus ojos brillaban con una decisión inquebrantable. «Si con mi vida puedo salvarlos, entonces vale la pena». Doña Clotilde, con voz rota, alcanzó a susurrar desde el suelo. «Un alma pura. Puede sellarlo. Para siempre». La criatura sonrió, mostrando una hilera de dientes ennegrecidos. «Ven a mí, niño. Tu sacrificio será eterno». El chavo avanzó lentamente, tambaleándose entre los charcos de sangre y los escombros. Kiko lloraba con la cara cubierta de lágrimas y mocos. «No, chavo. No lo hagas. Eres mi mejor amigo». La Popis, apenas respirando, extendió una mano temblorosa hacia él. «Chavito. Quédate. No quiero que te vayas». Doña Florinda, con el brazo roto colgando, gritaba con todas sus fuerzas. «Aléjate de él, monstruo. Es solo un niño». Pero ya era tarde. El chavo estaba frente a Delocust. El monstruo extendió una de sus garras hacia él. La tocó con ambas manos, como si se entregara. Y entonces ocurrió lo impensable. Un resplandor brillante salió del cuerpo del niño. No era azul ni negro como la energía del ente, sino un destello blanco, puro, que iluminó todo el patio. Los insectos comenzaron a caer al suelo, muertos, convertidos en polvo. Delocust rugió, retrocediendo, intentando apartar sus manos de las del chavo. «No. Tu luz. Tu inocencia me quema». El niño gritaba, no de miedo, sino de dolor. La energía que salía de su cuerpo lo estaba consumiendo desde dentro. Sus pequeños brazos temblaban, pero no soltaba a la criatura. «No. Te vas a llevar a mis amigos», dijo con la voz quebrada. El cuerpo del monstruo comenzó a agrietarse, como si estuviera hecho de vidrio. De las fisuras emanaba un humo negro que llenaba el aire con un hedor insoportable. El resplandor del chavo se intensificaba más y más. Don Ramón, con lágrimas en los ojos, intentó arrastrarse hacia ellos.
Chavo, no. Por favor, no. El profesor Girafales, con voz débil, gritaba. Aléjate de él, muchacho. No es tu deber. Pero era inútil. El niño ya estaba entregado a su destino. El monstruo rugió con fuerza, sacudiendo todo el patio. Sus gritos se mezclaban con los del chavo, que apretaba más fuerte. El resplandor creció tanto que cegó a todos por un instante. Y entonces estalló. Un estruendo recorrió toda la vecindad. Las paredes se agrietaron, las ventanas reventaron, y un torbellino de luz blanca consumió el cuerpo de The Locust. La criatura gritó por última vez, un chillido que parecía no acabar nunca, antes de desintegrarse en millones de fragmentos de sombra que se desvanecieron en el aire. Cuando el resplandor cesó, el patio estaba en ruinas, cubierto de polvo y cenizas negras. El silencio era absoluto. En el centro, sobre el suelo agrietado, yacía el cuerpo del chavo. Inmóvil. Sus ojos cerrados, su rostro tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado descanso. Kiko se arrastró hasta él, sacudiéndolo desesperado. Chavo. Despierta. Vamos a jugar, chavo. Despierta. La Popis lloraba a gritos. Doña Florinda, de rodillas, abrazaba a su hijo, mientras su mirada se llenaba de lágrimas de impotencia. Don Ramón, con el corazón destrozado, se acercó al pequeño y le acarició la cabeza. Chavito. ¿Por qué tú? Doña Clotilde apenas podía hablar, pero murmuró entre sollozos. Era el único que podía hacerlo. El silencio del patio fue roto por el sonido de Kiko llorando, su voz quebrada repitiendo una y otra vez. Mi mejor amigo. Mi mejor amigo. La vecindad había sobrevivido. The Locust había sido destruido. Pero el precio había sido demasiado alto. Don Ramón, con los ojos rojos de llanto, levantó la vista hacia el cielo ennegrecido y dijo con un hilo de voz. Este lugar nunca volverá a ser el mismo. Y así terminó todo. Con la sangre, con las lágrimas. Y con el sacrificio del niño que nunca tuvo nada, pero lo dio todo. El chavo murió. Salvando a todos. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...